Bueno, hola, clase número 6, falté una, me hice la rata, no, bueno, fueron cosas de trabajo, no podía. Bueno, puse el cronómetro, siempre que me tengo que acordar. Acuérdense, como siempre, estamos en YouTube, así que suscríbanse, ayúdanos a crecer. Te suscribís, pones la campanita para que te avise de la próxima clase, que va a ser de postproducción y montaje. Denle like, porque dándole like en YouTube hacen que la página crezca, se mueva. Va a la página o la clase, obviamente. Y comenten. Si les gustó algo, pongan un comentario, que también todo eso ayuda. Bueno, les recuerdo, son clases de cine gratis, pero también van a ser a la gorra. En algún momento, si les gustaron, nos gustaría que nos ayuden con una colaboración. Al final de las clases, en su momento, es la clase número 6, estas son 8, quedan 2. En la última clase les voy a contar un poco cómo es esta idea de aportar. Bueno, esta es la clase de fotografía y sonido. La filosofía, siempre jodo con la filosofía. Yo pensaba, bueno, ¿cuál es la filosofía de la fotografía y el sonido? No sé si hay una filosofía. Lo que sí pensé es que hay algo que es muy importante, que es que se vea bien y que se escuche bien. Punto. No mucho más. Y quería contar una anécdota porque el mundo de la fotografía y el mundo del sonido siempre son dos mundos que se pelean un poco. Y una vez contó una anécdota Daniel Mosquera, que fue mi profesor de sonido en la FUC, que era muy interesante, que él decía que estaba en un rodaje y en un momento la cámara empezó a hacer ruido. Pues las cámaras antes, cuando llevaban fílmico, hacían un trrr, no, como un ruido fuerte. Entonces, no sabían cómo controlar ese sonido y en un momento la gente de fotografía dice, frenamos porque tenemos un problema de sonido. A lo cual Daniel dijo, no es un problema de sonido en realidad, es un problema de foto, porque obviamente es un ruido, pero el ruido lo provoca foto. Y él lo contaba con esta gracia de decir, bueno, es verdad que el problema estaba en sonido porque ese rrr no podía entrar en el micrófono, pero la verdad que no era un problema de sonido. El sonido no tenía que resolver nada, justamente el equipo de foto tenía que ver cómo tapar ese sonido. Él se quedó pancho en un costado, dijo, bueno, solucionenlo, y de hecho, según cuenta él en su momento, lo taparon con frazadas, lograron que ese sonido no salga. Todo esto de otra época, ¿no? Ahora es todo digital, las cosas no hacen ruido, pero en su momento las cámaras llevaban un fílmico con un traqueo del rollo que hacía mucho ruido. Bueno, vamos a empezar un poco como la base, ¿no? La unión del sonido y la imagen, que es la claqueta. Vamos a empezar con una imagen de la claqueta. Acuérdense, estas clases por momentos son aburridas. Si ya sabes de cine, hay muchas cosas que las vamos a repasar. Si no sabes nada de cine, excelente, porque vas a aprender un montón de cosas del mundo del cine. Vamos con la primera imagen, que es la imagen de la claqueta. Esto es una claqueta, es clásico, la gente que no sabe de cine alguna vez la vio, es un aparato que hace clac, pero mucha gente no sabe específicamente para qué sirve. Bueno, ahí dice escena, plano y toma, después voy a explicar un poco eso, o lo explico ahora. La idea de la escena plano y toma, la escena es una escena entera, cuando una persona, por ejemplo, entra a la casa y habla con la familia, y está dividida en planos. El plano general, cuando la persona entra, después el plano de la madre que habla con los hijos, el plano de los hijos, el plano detalle de tal cosa. Eso es una escena completa. Cada escena tiene un montón de planos. Obviamente hay escenas que se resuelven con un solo plano. Yo tengo películas que resuelvo muchas escenas con un solo plano. Está el plano, pasa todo en ese plano y ya está. Pero en general se divide en planos. Por eso ahí se pone escena 1, plano, depende de la cantidad, por ejemplo 2, 3, 4, la cantidad que quieras, y los vas filmando. Y las tomas son las repeticiones. Yo filmo, sale mal, entonces tengo que hacer otra toma. ¿Pero para qué sirve esta claqueta? Lo que hace esta claqueta es unir el sonido y el montaje. Perdón, el sonido y la imagen. Vamos a ver la imagen siguiente. Cuando uno ve la claqueta, acá vemos que la claqueta está abierta, se va cerrando. Cuando se cierra, si no tuviésemos sonido, porque originalmente imagínense que el cine era así. Tenías por un lado separado la imagen y por otro lado grababan el sonido, pero cuando tenías que ir a montaje los tenías en mundos totalmente diferentes. Entonces, en una película fotográfica de movimiento muda, cuando vos ves que la claqueta se cierra, que es la imagen del medio, significa que la claqueta está haciendo un sonido que es el clac. Y en el sonido digital, por eso muestro esta imagen, o mostremos la siguiente también, el sonido arma como una ola. Cuando vos vas a montar una película y tenés el sonido fuerte del clac, es como una línea. Obviamente que la escuchás, ¿no? Estamos hablando que obviamente la escuchás, el clac, vos tenés estás escuchando algo de sonido y viene en la nada misma, marcan, ¿no? Escena 3, plano 2, toma 1, y hay el clac. Ese clac, ese punto de sonido o esa marca en la imagen del sonido, que es la olita, cuando está unido
a la imagen se sincroniza. Entonces la claqueta es una herramienta para marcar en la escena donde estamos, en el lugar donde estamos en la filmación, y también para sincronizar, para que la imagen y el sonido tenga un sincro perfecto, ¿no? Bueno, esa es una cuestión que estaba bien contarla, porque es como la parte más importante de la unión del sonido y la foto. Quería también hablar un poquito de recordar algo que me parecía gracioso marcar, que dice, miren, acá lo puse, dice sonido y foto, dice recordar que lo que no se ve se puede escuchar y lo que no se escucha se puede ver. Lo que no se ve se puede escuchar, es claro, lo vemos en un montón de películas. Es una persona sentada en un sillón y está hablando con alguien que se le acercó, vos no ves a la otra persona, o escuchás, o una persona sentada en un sillón en su casa y escucha las sirenas de la policía. Entonces, esa convivencia de la foto y el sonido muchas veces ayuda al relato. Yo estoy sentado en un sillón, empiezo a escuchar una sirena, que de hecho en rodaje no está, seguramente lo pones en postproducción, y me doy cuenta. Entonces es como que el espectador puede ver el sonido. Y también lo que no se escucha se puede ver. Este era un ejemplo mucho más difícil, pero el ejemplo que más recuerdo es, hay una escena de Spider-Man donde está Stan Lee, que es el creador de Spider-Man, del cómic y que después fue películas, donde él hace siempre como cameos. Cameo es cuando uno aparece un pedacito de forma graciosa, alguien aparece en una película como por un chiste, por así decirlo, para que solo es como una especie de código interno. Entonces él aparece siempre. Y hay una escena de Spider-Man donde él está en una biblioteca con auriculares, como yo, escuchando música clásica, y atrás está Spider-Man peleando con un dragón, viene de acá para allá. Entonces, nosotros no escuchamos la pelea, pero la ves. Eso sería algo que no se escucha, pero como si se viese el sonido. De hecho, la pueden googlear la escena. Googleas, creo que Stan Lee, Spider-Man, dragón o dinosaurio, una cosa así, porque es como un bicho que pelea con él, y van a ver, es muy gracioso. Exactamente, acá Aku, a la velocidad de la luz, nos puso la escena. Exactamente esta escena es. Bueno, eso quería contar porque me parecía como gracioso entender también cómo son hermanos, ¿no? Esta pelea que conté al principio, pero también son muy hermanos. En un relato es muy importante, obviamente, primero que nada, entender que no es todo imagen, ¿no? Que siempre se siente que se tiene la sensación de que el sonido es imagen y acompaña, que el cine es fotografía y acompaña el sonido, pero no es así en realidad. Es una dupla que trabajan juntas. Si uno ve las charlas de Lucrecia Martel o las películas de Lucrecia Martel, ella siempre habla específicamente de esto, ¿no? Como lo importante que es estar en todos los detalles de sonido. Eso no significa que igual es como más complicado de comprender la imagen, más en clases de cine como esta, donde estoy hablando de fotografía y todo. Entonces tenemos que ir como de a poco explicando cada una de las partes de la fotografía, más que nada, ¿no? Porque es complicado, digamos. El sonido, mal que mal, se puede comprender rápido. La fotografía tiene un montón de aristas que vamos a ir viendo ahora. Bueno, vamos a hablar primero del encuadre, ¿no? ¿Cómo se encuadra? Esto que están viendo acá, donde estoy yo, es un encuadre. La cámara está en un lugar y me muestra en un lugar específico. Si yo me corro, si yo salgo, si yo me paro, si Aku pone el plano anterior y yo me paro en un momento, por ejemplo, yo estoy totalmente como que nunca va a ser una película de una persona va a un kiosco, pide un cigarrillo. Parece una tontería, pero bueno, justamente dónde poner la cámara, cómo agarra a los personajes, es algo que parece simple, pero está muy estudiado y de hecho viene desde la pintura. Lo que vamos a hablar primero es la zona áurea. La zona áurea significa o está pensado como la zona donde los ojos van directamente. La primera imagen que tenemos, si no me equivoco, es un cuadrado con 4 puntitos rojos. Es como que uno podría pensar de que la vista va a estos lugares específicos siempre. Tenemos todo el cuadro, obviamente, todo el punto blanco. Uno puede armar un cuadro, una casa, una montaña, una persona sentada en un sillón. Ahora vamos a ver ejemplos igual. Pero la vista en general va como al medio, como a este lugar. Depende, ¿no? Yo ahora voy a mostrar que en mis películas tengo como una amplitud con esto y aparte no todo el mundo lo hace así a rajatabla, pero en general es como si uno pensase que los bordes son una especie de sobrante y todo se enmarca en ese cuadrado dentro del cuadrado o rectángulo dentro del rectángulo. Esto sale de una lógica que una vez pensó un estudioso que se llama el número de Fibonacci. El número de Fibonacci es, por ejemplo, el crecimiento de los caracoles. Vieron que los caracoles es un círculo que crece
que crece y crece cada vez más. Si tenemos la otra imagen, Aku, el caracol tiene una especie de crecimiento constante, pero decís, bueno, ¿en qué se basa ese crecimiento? En realidad es un número mágico matemático de la naturaleza, que siempre es la suma de los dos números que aparecieron. Si vos tenés el 1, el Fibonacci dice que el 1 es el primer número, el segundo número es el 2, el tercer número es el 3, porque es la suma del 1 más el 2, pero ya el siguiente número es la suma del 3 más el 2, que es el 5. Entonces creció exponencialmente, no es que es 1, 2, 3, 4. Después el 5 y el 3 es el 8, ¿bien? Después el 8 y el 5 son el 13, y así va en crecimiento. Después tenés el 21, el 34, el 55. Fíjense que en la figura de Fibonacci de un rectángulo tenemos justamente uno de los 4 puntos marcados. Si avanzamos a la imagen siguiente, vamos a ver que los puntos de mirada... esta era para ejemplificar. Vamos a ver primero la imagen de Spielberg de inteligencia artificial. Fíjense cómo lo que yo estaba diciendo está un poco enmarcado en esto, ¿no? Como la cara de la madre y la cara del niño ya de por sí están metidos en el medio del cuadro, no están en los bordes. Y en la imagen siguiente se ve, obviamente analizando yo, y acuérdense que no todas las películas son así y no todas las imágenes son así, pero está los 4 puntos de Fibonacci que están marcados en las otras imágenes, están un poco agarrados acá a la imagen de Spielberg. ¿Dónde están los puntos más importantes del cuadro? Y en los cuadros míos, si los miramos, vamos a ver que siempre yo trabajo un poco esta idea del rectángulo dentro del rectángulo. Vamos a ver, si no me equivoco, imágenes todas de los amantes astronautas. Vuelvo a repetir. Acá está la idea de crecimiento, ¿no? La idea de crecimiento para atrás. ¿Cómo se armaría una imagen Fibonacci en un rectángulo? Es justamente si nosotros el rectángulo blanco lo torcemos y lo llevamos a un costado, se forma ya el triángulo completo más gris. Si ese rectángulo lo volvemos a torcer y lo llevamos para arriba, se vuelve a formar otro, y así si lo vamos torciendo, se va enredando, llegando cada vez más al chiquito. Pero es una forma de crecimiento que no es a medias, sino que es como proporcional. Es lo mismo que dije antes de los números, pero al revés. Eso lo hice para ejemplificar de dónde nacía un poco, ¿no?, esta idea. Ahora sí, vamos a ver imágenes de mis películas, donde yo uso la idea esta de los rectángulos, pero a ojo, por así decirle. Pero fíjense cómo es verdad que la parte importante del plano... Quiero aclarar una cosa con respecto a esto, que lo dije antes, pero lo voy a marcar mucho más ahora. Yo les voy a enseñar hoy en esta clase como la base de lo que debería ser, ¿entienden? Después cada uno en realidad hace lo que quiere. Es como que yo tenía un profesor de cine que decía, yo les enseño a hacer bien las cosas, les enseño las reglas y después las pueden romper. Uno pensaría que, por ejemplo, los cuadros de Frida Kahlo con el trazo de Miguel Ángel ya no estarían buenos, porque no tendrían la magia que tiene Frida Kahlo. Uno pensaría que para enseñar a pintar te tienen que mostrar Miguel Ángel, digamos, Da Vinci, como la perfección del trazo. Eso no significa que después sea tu forma de expresarte. Después te expresás como querés, de hecho hay miles de pintores. Pero uno lo que hace, más en una clase de cine como esta, es explicar más o menos cómo funcionan las reglas. Yo soy un director que respeto mucho las reglas. Las respeto desde el relato, como ya conté, como los actos, o más o menos al principio explicar de qué va a tratar la película, para enganchar, o sea, hay miles de formas. Yo soy de la regla, por eso vieron que mis cámaras, en mis películas no se mueve la cámara, no tiene un movimiento fuerte, pero hay genios que lo hacen todo con cámara en mano, no significa, digamos, hay miles de formas. Yo les muestro como la clásica, como la regla, y yo soy un director muy clásico, muy de la regla de cómo debería filmarse. Hay gente que es mucho peor, obviamente, y hay gente que es mucho más relajada. Siempre depende de la persona que está trabajando detrás. Vamos a la imagen siguiente, van a ver que vuelve a pasar lo mismo. Los personajes, acá obviamente sobresale un poco la cabeza de Javi, no es tan específico, pero de nuevo, yo siento que lo importante está dentro de un rectángulo. Siempre pasa esto, de hecho, siempre está esa pregunta, ¿de dónde corta el plano? ¿Cortás arriba de la cabeza? Muchas veces hasta los directores de fotografía te preguntan, ¿pero dónde corto? ¿Es un dedo arriba? ¿Cuando está parado? ¿Cómo funciona? En este caso, si los 3 personajes para mí estuviesen parados completos en el plano, si ella y ellos dos estuviesen en un plano general completamente, tendrían que estar parados dentro del triángulo, o sea, la cabeza nunca tocaría. Pero bueno, siempre eso vuelvo a decir, es un poco aleatorio y es un poco móvil. Vamos a ver la imagen siguiente.
Acá claramente se ve que yo estoy respetando mucho el centrado, el centro, porque están los dos en el centro, y fíjense que excepto las paletas, el termo, la mochila, las zapatillas, todo entra de nuevo dentro de esa lógica, ¿no? Dentro del rectángulo. Todo esto, vuelvo a decir, estas clases son cosas que uno dice, bueno, pero es una obviedad. No, no es una obviedad hasta que uno no lo ve, hasta que uno está sentado y recuerda. Decir, che, acordate de no pegar las cabezas a los bordes, acordate de no dejar objetos en los costados. Cada vez que uno tiene que armar un plano, tiene que pensar mucho en esta idea de la zona áurea. Que es esto que estudiamos al principio, pero acá lo estoy mostrando directamente con una forma como fácil, ¿no? Con lo de los rectángulos. Vamos a ver una más. O dos, no sé cuántas hay. Bueno, acá un poco lo mismo, ¿no? El personaje lo dejan dentro de la habitación, se sienta y vuelve a centrar la parte importante. En este caso también lo quería mostrar porque era como el personaje importante es este que está recibiendo al otro en su habitación. Entonces se muestra un poco los hombros, la cabeza, como toda la idea general del plano está alrededor del protagonista, en este caso de esta escena por lo menos, y el otro está en otro plano, aunque igual sigue estando dentro de la zona, más o menos a ojo, lo que llamamos la zona áurea. No sé si hay una imagen más. No, bueno, muy bien que pasamos a esta y pasamos a otro tema y ya nos quedamos en esta imagen porque tiene que ver todo ahora va a estar como muy conectado, lo que tiene que ver con el encuadre, el plano y los lentes, de hecho. Van a ver que se va a volver un poco repetitivo. Para que entendamos un poco el cine, lo primero, o la fotografía en cine, lo primero que quería hablar era del encuadre, que es lo que hablé recién, y de los planos. Los planos serían cómo voy contando un relato. Obviamente, casi todos los planos tienen una especie de lógica con lentes. Las cámaras tienen unos lentes que filman de diferente forma. Ahora voy a entrar en un ratito en eso. Ese tema no sabía bien si hacerlo todo junto o dividirlo. En el momento dije, bueno, lo voy a dividir para que no haya confusión y vamos a empezar a hablar de los planos. Uno de los planos más importantes del cine es el plano general. Los personajes aparecen chiquitos, pero yo muestro un poco dónde estamos, cuál es la situación, ¿no? Los personajes casi siempre salen enteros. Obviamente hay tipos de general. Está uno muy general, donde se pueden ver montañas y personajes mucho más chiquitos. Este es un general bastante amplio, donde se ve el mar, se ve la playa, se ve los personajes, que ya los venimos conociendo, pero los vemos ahí como en el lugar donde están. Ya voy a empezar a hablar un poco de altura y de ángulos. Fíjense que la cámara está como totalmente mirando a ellos. Hay directores que deciden filmar de arriba, de abajo, lo que sea. Yo en este caso siento que si filmo de arriba pierdo el mar, pierdo el cielo. Nosotros, desde el ser humano, más allá de que torzamos la cabeza o lo que sea, siempre tenemos como una cierta lógica, como una cierta forma de pensar. De hecho, no sé si sabían ustedes que el horizonte, esto cuando yo lo escuché casi me vuelvo loco, pero el horizonte, los seres humanos los tenemos siempre a la altura de los ojos. Si vos te subís a un edificio, estás altísimo, pero igual el Río de la Plata lo tenés a la altura de los ojos. O sea que nosotros, la lógica de mirada nuestra es que un horizonte está en el medio. Por eso en este plano, al hacer yo el ángulo perfecto, tengo de nuevo la línea del horizonte en casi la mitad exacta de plano. Pero bueno, esto es un plano general. El plano siguiente es un plano general más chico, que ya es en la habitación, pero sigue siendo general porque están los dos personajes, digamos. Se ven los dos personajes de cuerpo entero. Si las dos personas que están en plano se ven en cuerpo entero, uno puede entender que el plano es un plano general. Se ve obviamente mucho más que el anterior, pero es un plano general. Vamos a ir al plano siguiente, que creo que es el americano. Americano es este plano, que es cuando se filma a los personajes más cerca, obviamente no es un general, y la cámara corta a la altura de las rodillas. Se llama americano porque cuando filmaban las películas de cowboys que usaban armas, el arma, ¿se acuerdan? Que lo llevabas acá al costado, está como tocando los bordes de la pierna hasta la rodilla. Entonces, se llama americano porque tenía que entrar el arma en el plano. A partir de ese punto se crea ese plano. Porque si no, supuestamente el plano debería ser a la mitad del cuerpo, ¿no? Como plano medio, que sería de la cintura para arriba. Vamos a ver el plano siguiente, que si no me equivoco es un plano medio, que ahí sí se ven los personajes de la cintura para arriba. En este caso sentados, pero no importa. Es un plano medio porque se ve el personaje como si fuese de medio cuerpo, completamente medio cuerpo. Si están parados, acuérdense que uno regula más o menos en la cintura y la cabeza debería tocar lo que vimos antes un poco, lo que es el final de la zona áurea. El plano siguiente
ya sería un plano pecho, por así decirlo, se corta en los codos o un poco abajo del pecho. El plano siguiente es un primer plano, que van a ver el personaje que está adentro del auto. Y después hay dos planos más que son primer plano, pero más cercano, ¿no? En este caso, ahí se ve bien. Ya directamente es como la cabeza totalmente en el plano, que sería un primer plano. En este caso, angulado un poco arriba, después les voy a contar por qué. Y obviamente hay un primerísimo primer plano, que sería cuando ya es un poco como si fuese de pera a cejas. Hablando de pera a cejas, en este caso, imagínense que este plano fuese mucho más cerrado, siempre se prioriza que la pera se vea y a lo sumo se corta la frente o las cejas. ¿Por qué? Porque si no da la sensación de que el personaje se está como ahogando. Hay una anécdota muy graciosa que se dice que cuando nació el cine, al primer plano se llamaba plano nadador. Porque la gente aparecía en el plano cuando era una sola cabeza. Imagínense en el nacimiento del cine en 1910, cuando las primeras películas eran más fuertes, por así decirlo, y empezó a aparecer toda esta dinámica del relato. La gente decía, me encantó el plano donde de las personas están nadando. Entonces los directores decían, pero ¿cuándo están nadando? Nunca están nadando. Dice, sí, cuando están en el agua. La gente no terminaba de entender que era un plano que se veía la cabeza. Y como no es verdad que nosotros cuando estamos en el agua nos vemos solo la cabeza, se empezó a llamar el primer plano como el plano nadador, porque la cabeza es lo único que sobresalía del agua. Bien, ese es el otro plano que completa, o sea, la misma construcción, pero del otro lado. Y ahora vamos a pasar directamente a las lentes. Esto sí es muy importante, porque este es el gran error de la gente que hace cine, no saber qué lente usar para cada plano. Y es verdad que hay una lógica muy, muy clásica con respecto a las lentes. Los planos generales, como el que mostramos, ya si querés, Acu, pasa al plano siguiente. Me falta el plano macro. El plano macro es ya cuando, como es el detalle del detalle, es cuando es algo muy chiquitito, creo que está este y uno del ojo, ¿no? En este lugar, Acu, o está este solo. Es cuando... Este sería como el más cercano de todos. Este plano se llama plano detalle. Entonces veníamos de primer plano o primer plano. Detalle puede ser una mano, si es un teléfono puede ser el teléfono, depende del tamaño del objeto, obviamente. Se dice que si vos filmás una muñeca y está parada, en realidad es un plano general porque es del objeto. Pero es importante entender esto, ¿no? Como el plano macro es lo máximo que podemos entrar dentro de un plano, o sea, para mostrar un ojo, para mostrar un fósforo, un cigarrillo que se enciende. Se usa mucho en los videoclips, viste que esto, bueno, prende un cigarrillo y se ve como el foco muy en el encendedor o en el cigarrillo. Bueno, es una muy linda forma de contar. Ahora sí vamos a pasar a las lentes, y es lo que decía antes. Cada plano que vimos recién, todo lo que vimos recién, está asociado a una forma clásica de contar, que son las lentes. El primer lente que vamos a ver, si no me equivoco, es el lente 24. A ver, acá abro lentes Shot Deck. Le mandé a esta carpeta. El lente 24, tenemos la imagen, Acu, la primera de los lentes. Bien, si no me equivoco, esta es la carpeta lentes marco. Bueno, este es un lente 24. ¿Qué significa eso? No significa que yo no puedo usar. Los lentes están como numerados. Cada número significa con la apertura, con lo que toma, ¿no? Como lo que más toma de imagen. Más imagen toma, que es cuando uno saca una montaña. De hecho, los celulares tienen números muy bajos, como si fuese el lente 18 o 24. Toman la mayor cantidad de espacio posible y hay foco en todos lados. Cuando más subís en los lentes, porque después está el 24, el 50, 85, 100, 120, más cerrado es, porque más te acercás, obviamente, más cerrado está sobre el cuerpo y el foco es está más centrado en un lugar. Siempre se dice que este tipo de planos, los generales, siempre tienen que ser un 18, un 24. Eso no significa que vos no te puedas alejar. Si vos agarrás un lente 85 y te alejás 500 metros, tenés el mismo plano de esta casa. Obviamente lo podés lograr. Pero hay una cierta lógica clásica que significa que los planos generales se suelen hacer con esos lentes. Vamos a ver un lente 50 ahora, que es un pedacito del cortometraje mío Platero. El 50 agarra como los dos espacios, ¿no? Pero si fuese un lente un poco más bajo, capaz que los chicos de atrás saldrían mucho más chiquititos, que están muy lejos. El 50 es un lente medio que te abarca todo. Esto igual tampoco lo recuerdo, ¿eh? No es que yo mañana viene un DF, capaz que me llame y me dice, mirá que este plano lo hicimos con otro lente. Pero yo estoy seguro que no es un 85 porque los chicos atrás corriendo alrededor de la mesa no hubiesen salido ni siquiera en foco.
Entonces, si no me equivoco, tengo la sensación que es un lente 50, igual que el siguiente, que cuando están alrededor de la pileta, que también se ven los personajes en plano, se pueden ver los vasos, y en general se ve como toda una especie de conjunto. También se usa para primer plano, o se usa para el plano que estoy yo, por ejemplo, acá abajo. Si fuese una película, estaría en un plano, lo que se llamaría un lente 50. Si esto fuese una situación en una mesa donde yo estoy hablando con mis amigos y me filman en este caso, la lente que usarían, o sea, cuando uno habla de lentes, es una cámara de cine, obviamente, y vos decidís cambiarle la lente para cada plano. A veces voy muy rápido, supongo que si hay gente que no sabe nada de cine está pensando que estoy avanzando demasiado rápido, pero bueno, es así. Cada vez que vos tenés una única cámara y muchas lentes que las son intercambiables. Cuando vos querés hacer un plano como este, se supone que lo ideal sería un lente 50, porque entra el cuerpo más o menos en un tamaño medio, y el pecho también 50, ya si te cerrás más un primer plano se suele usar el 85. Vamos a ver el plano siguiente, que es el otro, es la madre de los chicos sentada en el patio, que también vuelve a ser un 50. Este podría ser 50 o 24, lo digo por el cambio de foco, porque esto que se vea tanto foco en el fondo en las plantas, también la forma de detectar una lente tiene que ver con cuánto se cierran las líneas, ¿no? Sobre la misma imagen. Más se cierran las líneas, más uno tiene la sensación de que estás como con una especie de lente más parecido a lo que sería un ojo de pez. El próximo plano también tengo la sensación que es un plano 50 o quizás 24 por el foco de los que están atrás, pero bueno, es un lente abierto. Vuelvo a repetir, si fuese un lente 85, los personajes del fondo ni siquiera se verían, ni hablar de un 100 o un 120. Vamos a pasar el último, que tiene que ver con la lente 50, que se ven los dos personajes completamente en plano, y ya entramos a lo que sería un 85. El 85 ya es un plano donde donde vos estás muy encima de los personajes. Todo esto es de un relato mío, ahora voy a mostrar otro tipo de lentes para otros relatos, pero acá, donde están los chicos acostados en la cama, es un lente 85. Es como si fuese más voyeur, por así decirlo. Vos te acercás a los personajes. Creo que queda Aku el que están acostados el chico y la chica en la cama. Y después los otros tres planos que son bastante parecidos, que están los tres personajes comiendo y de vuelta. Me cierro, genero cierta intimidad porque voy directamente a las caras. Seguramente en estos tres que siguen, yo hice un plano general, que es un plano donde yo muestro más o menos dónde están todos, y lo que hago es cerrarme con esta lente, con el lente 85, que acerca mucho y tiene mucha diferencia de foco, para mostrar la intimidad. Mostremos, si querés, Aku, estos últimos tres. El siguiente, que es el de la chica, y el personaje protagónico de este corto, que es el que está tomando un vaso de agua. Fíjense cómo está fuera de foco el otro personaje. ¿Por qué digo que es importante el uso de lentes en este caso, por ejemplo? Porque si uno hubiese tratado de hacer este mismo plano con un lente 24, la cara como que se deforma toda, o el personaje no podría haber entrado en foco porque tengo que estar más cerca. Muchas veces uno ve películas donde ves que está un personaje, por ejemplo, sentado en un sillón y otro está acá, y se le ve todo el hombro y la mitad del plano está todo agarrado como a un pedazo de cuerpo del otro, y te das cuenta que por ahí no fue la mejor idea elegir eso para ese plano. De hecho, un consejo que yo doy a veces es como si usás un 24, no un 50, pero usás un 24, tenés que tratar de que los personajes no se acerquen mucho a la lente, porque hay algo que se llama como que se arrebata la imagen. O tenés una persona sentada en un sillón y se acerca a agarrar alguna mesa, tenés que planear bien del cambio de foco, de que funcione, porque si no también se da la sensación de que es como que se deforman las imágenes, como que tenés un personaje sentado en un sillón y si el lente está mal puesto en cuanto al lente que elegiste, da la sensación de que el personaje se deforma un poco. Bien, estamos casi en media hora. Vamos a pasar rápido ahora por los lentes que sí saqué de ShotDeck, que son muchos más expresivos. Yo generalmente, vuelvo a decir, soy bastante clásico, no suelo usar los lentes como el de Billie Eilish, que es del video de Billie Eilish, que es un ojo de pez, pero se usa mucho. Y ahí se va a entender un poco la idea de lo que es una imagen como que puede abarcar todo, ¿no? No es lo mismo estar en la cara de ella que encontrar la heladera entera. Nosotros sabemos que la heladera por dentro no es así. Digamos, se ve esta cosa o el tamaño de la mano al lado del tamaño de la cabeza. Pero eso es muy expresivo muchas veces. Se usa mucho esta cosa como de
de deformidad para entrar a los lugares o muchas veces para, vamos a ver en un poquito una imagen de Pánico y Locura en Las Vegas que se usan para hacer primeros planos, pero generar los personajes con medio deformación. La lente otra común es, en este caso yo ya no le puse nombres porque como yo no filmé, le puse el nombre que me imaginé yo. Le llamé lente chica, yo realmente acá no sé si es un 24, un 18, yo no filmé esto, pero es una lente chica, vuelvo a decir, son números bajos donde se ve el completo. Lo malo que tienen estos lentes a veces, se supone que si es muy buena calidad no pasa lo que pasa acá a los costados, que se deforma un poco la imagen, vieron que se hace como un paréntesis con la columna. Se supone que mejores son, menos deforma la imagen, pero lo que sí pasa, es cierto que hay que tener cuidado con que en los bordes los lentes deforman un poco. En vez de que las líneas sean todas rectas, se van deformando como a un círculo. Por eso el ojo de pez es casi un redondel completamente. Y también, de hecho, el foco. Hay que tener cuidado que los costados de foco de las lentes estos a veces puede tener menos foco que en el centro. Vamos a ver la siguiente, que también es un lente como lo que hablamos recién. Esto para ojo mío es un lente 50. Ella está separada del fondo y de adelante. También esta separación del vaso y del fondo por foco tiene que ver con apertura de luz, pero es algo tan complicado que no creo que tenga hoy, no sé si lo voy a poder, no se podría ni explicar hoy. Pero es verdad que cuando vos cerrás o abrís la lente, das más o menos dimensión focal sobre los objetos. Por eso cuando tenés muy poca luz es muy difícil el foco. Decís, mirá que tengo el foco como si fuese... El foco se va moviendo, ¿no? Como de la mano para atrás. Entonces decís, bueno, no tengo luz, no tengo foco en todos lados. Hay que ser cuidadoso con el uso de lentes. El siguiente ya, si no me equivoco, es una lente... A ojo mío también lo que se llama lente grande o cercana. Esto es un primer plano. Yo tengo la sensación que podría ser un 85 o un 100. Creo que este es un 85 y el siguiente de lente cercana, que es una nena que le da un poco de luz, ya tengo la sensación que puede ser un 100. Que nos da mucha más sensación también de voyeurismo, ¿no? Yo estoy como lejos y veo las cosas. Veo algo de lejos, entonces todo está como en foco porque me centro sobre un objeto. Y las últimas dos que marqué son una que ya la vimos antes, que es la macro, que antes dije que se llama plano detalle, porque el plano es detalle, pero la lente que se usa es macro, y esto es muy importante pedirla si uno va a filmar, porque no es una lente muy común y cuando en el momento de filmar querés hacer ese plano, no lo lográs. Yo me acuerdo que cuando filmé el reloj, fuimos con equipos, era un cortometraje en 35 milímetros, todavía cinematográfico. Llevaron cierto tipo de lentes, yo no sabía tanto de cine, era mi cortometraje de segundo o de tercer año, creo que de tercer año. Y había un momento que yo me imaginaba que había un plano de un reloj, ¿no? Del reloj completamente en el piso, destruido, y para mí, en mi imaginario, el reloj abarcaba todo el plano. Cuando lo quiero hacer, se lo pido al director de fotografía y no puede, porque no tiene esa lente. Llega a hacer que el reloj aparezca como en este plano, lo cual para mí fue muy decepcionante, porque vos estás contando un relato, te imaginás en ese momento, el corto se llama El reloj, yo me imaginaba el corto explotado, en un momento el personaje lo rompe, en el plano entero, para mí tenía que tener esa magnitud como la del ojo que vimos. No estaba la lente, no lo pude hacer. Entonces, en general, si uno quiere hacer este tipo de planos, tiene que pedir la lente. Y el último era usar una lente que supuestamente es para planos generales, para la montaña o para los personajes chiquitos alejados, pero usarlo en retratos. Por eso vamos a ver la imagen de Pánico y Locura en Las Vegas. Acá pasa esto, por un lado tenemos foco en todos lados y por otro lado la cara como que se deforma. Nos da esa sensación siempre como de sueño o como de la gente que está mareada o cuando estás como arriba de un personaje. En general lo usan mucho en las películas cuando un personaje está como transpirando, es como que te acercaste mucho a mirarlo. Una cosa es mirar un personaje como a 4 o 5 metros y sentir que está teniendo un ataque de pánico y otro estar al lado, ¿no? Es como que vos sos invisible, vas por todos lados y mirás al lado del personaje. Ahora que digo esto invisible, me quedo un segundo con esta imagen que es divertida, o no, saquémosla y les digo una, porque siempre me vienen ideas a la cabeza y no me quiero olvidar. Me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar cine o me interesaba el cine, una de las preguntas que yo hacía era, bueno, ¿qué hace un director específicamente? Yo soy un director que encuadro, van a ver que todas mis películas cambian director de fotografía, pero los encuadres son siempre iguales, pues claro, el que encuadra, el que decide qué lente va, dónde va la cámara, todo soy yo, en definitiva. Porque cuando yo estaba aprendiendo a actuar y participaba de cortos de gente y eso, escuché una vez un pibe que dice, el director es el que sabe específicamente dónde va la cámara. Como que ahí entendí esta idea de, bueno, desde dónde cuenta uno el relato. Y cuando a mí me preguntaban al principio,
¿por qué decidís poner la cámara? Más allá que es verdad que yo soy muy clásico, me gusta mucho el cine clásico, sentí que aprendí mucho de directores como, por ejemplo, la película Blade Runner, de Lucrecia Martel, gente que tiene un uso como muy prolijo de la imagen. Pero más allá de eso, cuando me preguntan cómo se pone la cámara, porque en realidad ustedes ya hicieron la clase de producción, hiciste la clase de vestuario, tenés el guión, tenés todo, llegás a set y decís, bueno, ¿y ahora dónde pongo la cámara? Y para mí, una de las formas que yo tengo, como medio graciosa o lúdica que tengo para explicar esto, es que para mí la cámara se pone como si uno quisiese ser testigo de esa situación, como si fuese invisible. Y es eso que decía antes, si yo tengo la sensación de que estoy viendo que alguien tiene un ataque de pánico, pero soy invisible y estoy en una situación, en una aula, si yo quisiera ver que eso que estoy sintiendo realmente está pasando, me acerco y al acercarme es como que mi lente se acerca mucho más y se pone al lado del personaje. Entonces, cada vez que yo decido hacer o poner una lente en un plano, tengo que tener esa sensación de ¿dónde me pondría yo para espiar esta escena? Si yo realmente fuese un ser invisible, transparentible, que vuela, que anda por ahí, que quiere meterse en una casa y ver cómo pasa una situación, ¿en qué lugar me escondería para ver? Esa idea de en qué lugar te escondés vos para ver o desde qué lugar te sentás y te ubicás para ver es una idea muy clara que uno tiene para mí cuando quiere filmar. Uno diría, ¿de dónde quiero ver esto? ¿Cómo quiero que empiece? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué entra para mí? ¿Cómo es mi sueño? ¿Cómo es mi cabeza en esta situación? Ese es para mí un tip muy importante de cómo colocar la cámara. Bien, terminamos con los lentes y vamos a ir a la carpeta de altura y ángulos o lo que se llama espejo. Vuelvo a lo mismo. Cuando vos ves clases magistrales de otros directores, como Scorsese, miles de directores, siempre te van a decir lo mismo, que hay que ser bastante prolijo con la forma de contar un relato, y muchos son muy clásicos en la forma de contar. Para mí la forma de armar planos contra planos, dos personajes que conversan entre sí, yo llamo algo que se llama como espejo, ¿no? Armo uno de los dos planos primero, mido distancias a veces, y pensemos que se armó primero el plano de la chica de acá arriba, ¿no? Yo tengo el plano de ella, capaz que la cámara con un lente, esto debe ser, si no me equivoco, un 50. La cámara debe estar a 1,5 metros más o menos, casi medido si fuese con 1 centímetro. Entonces la forma que yo tengo de trabajar es lo que se llama espejo. Genero el primer plano y el segundo plano, que es el pie de abajo, lo copio en espejo exactamente igual. O sea, lo hago exactamente igual, pero en un espejo. Por eso, obviamente, él mira para el otro lado, para los personajes cuando hablen se miren, pero fíjense que tiene el mismo tamaño de cabeza, el mismo tamaño, y de hecho a veces se usa en serio esto que yo digo. A veces con 1 centímetro se mide la distancia que hay en esa cámara que me toma a mí, hasta yo que soy el personaje, dice, bueno, acá hay, ojo, hay 1,5 metros. Cuando muevo la cámara para sacar el otro personaje, directamente coloco el trípode arriba de la cámara en el lugar donde estoy. Y obviamente también mantenés el mismo ángulo. Ángulo sería filmar de abajo, filmar de arriba. Es como que todo lo respeto. Vamos a la imagen siguiente y nos vamos a dar cuenta que también en esto que es el intercambio, el cortometraje intercambio, en la primera escena de ellos donde hablan en el bar, vuelvo a hacer respetar esto de que se llama filmar en espejo. Elijo uno de los dos actores, filmo primero su plano, lo diseño como a mí me gusta y después me giro en espejo y hago el mismo plano del otro lado. Obviamente no siempre se puede, hay gente que le gusta cambiar, cada uno tiene su forma. Hay que ser cuidadoso, por ejemplo, si un personaje está en una cama o en un lugar donde hay una pared, calcular que después vas a mover la cámara para hacer el otro y que no te estorbe una pared o algo. También se puede falsear, en cine pasa mucho que, por ejemplo, si yo filmo dos personajes en una mesa, tengo uno sentado mirando al otro y en un momento, cuando quiero hacer otro plano, no me da porque hay una pared, corro la mesa, corro la silla, nadie se va a dar cuenta si atrás se movió la puerta, la pared, la biblioteca, lo que sea. Es muy raro que una persona se dé cuenta que fue falseada la ubicación de la cámara para poder hacer el mismo plano. Bien, creo que no hay ninguna imagen acá más, si no me equivoco. Sí, no, porque creo que era un poco más, espejo y alturas. Ah, espejo y alturas es esto. Bueno. En este caso, por ejemplo, bueno, obviamente vuelvo a mostrar primero lo que es el espejo, que van a ver que el plano es exactamente igual, que tienen coordinación de mirada, obviamente, pero fíjense que acá a la altura lo tomé un poco arriba. Yo no suelo hacer eso, yo suelo hacer bastante lo que yo llamo ángulo cero, o sea que si yo estoy mirando un objeto no me subo ni me bajo en ángulo,
Fíjense que cada movimiento, si una cámara está todo un trípode, cada movimiento empieza a generar un ángulo, ¿no? Yo llamo el ángulo cero. En este caso no, pero a veces tiene que ver con que la situación cinematográfica te supera. En este caso, el primer plano que filmamos estaba totalmente sombreado, o sea, ellos están en una sombra absoluta, hay nubes, todo. Pero el cine es tiempo, vos filmás un plano, filmás el otro, empezás a avanzar y de golpe te cambia, que es algo muy clásico que pasa en cine. Te cambia toda la luz, de golpe decís, che, no puedo creer, empecé filmando nublado y ahora está soleado. Eso es clásico. Y no hay nada para repararlo, no hay forma de arreglarlo. En este caso, obviamente el director de fotografía se puso muy nervioso porque salió mucho la luz y no se podía hacer el plano que nosotros queríamos, no se lograba. Porque siempre acuérdense que las dos formas de ver una imagen cinematográfica es con luz artificial o con luz natural. La luz artificial la podés manejar, pero la luz natural, como en este caso, no podés coordinar las nubes, el sol, lo que sea. Entonces yo lo que le dije es, bueno, filmémoslo un poco de arriba, que el fondo, en vez de ser los árboles, el mar, lo que sea la arena, y ahí la controlás mejor la luz. Y tapábamos con una tela toda arriba, no se impedía la luz solar directa sobre ellos, por eso sigue pareciendo nublado, pero estaba resoleado acá. Y logramos tener un control sobre el plano. Por eso en este caso cambié la altura. Yo soy muy fanático de mantener siempre la altura en plano cero, pero en este caso lo tuve que modificar. Después, si seguimos viendo planos, van a ver que, bueno, acá se ve lo que es el espejo, pero también la altura. Acá sí hablamos de una altura cero. Fíjense que los dos personajes están centrados, no lo miro ni de arriba ni de abajo, lo miro como una especie de relato clásico. Veamos el plano siguiente, de nuevo seguimos con el tema de la altura de cámara, y fíjense en este caso cómo la altura está más pensada para el personaje protagónico de la película. La cámara, fíjense que está casi en el piso. Si nosotros nos ponemos a mirar qué estamos viendo casi la línea de la mesa. Con una cámara en la línea de una mesa ratona, imagínense que es bastante baja. Yo podría haber filmado de arriba. ¿Qué problemas tenían estos si filmado de arriba? Primero que iba a tener más protagónico los otros dos personajes que el personaje nuestro. En este caso yo quería que el personaje nuestro esté en primer plano, por así decirlo, como que sea lo más importante, por eso bajo la cámara. Voy a avanzar un poco porque estoy con una velocidad, tendría que entrar a sonido ya y todavía me faltan un montón de cosas de foto. Vamos a la imagen siguiente. Lo mismo, la misma mesa que recién, pero ahora los personajes, como están en un sillón, subo la altura de la cámara, siempre acuérdense que la altura depende del trípode, y vuelvo a estar en un grado cero. Yo tengo los personajes totalmente encuadrados en una situación para mí perfecta, pero no necesito ni mirarlos de abajo o de arriba, porque los que están centrados ahora son los personajes del sillón. Vamos a la imagen siguiente. Lo mismo en esta imagen. Vamos a la imagen siguiente. En este caso es el nacimiento un poco de lo que llaman el plano Berger, que es el famoso chiste de dónde posiciono yo la cámara. También tiene que ver una cuestión con el ángulo cero. Como yo filmo mucho los personajes en la cama y muchas veces se jodía con esto de la genitalidad o por qué quiero filmar, yo posiciono más que nada la cámara en el ángulo, como que no me gusta mirarlos de arriba porque mirándolos de abajo tengo una situación como de mirada, esto de casi de lo que hablaba antes, ¿no? Como si yo fuese invisible, ¿dónde me posicionaría a mirar un varón en el caso de que yo trabajo mucho el erotismo? En la punta de la cama sí, entonces tengo un ángulo cero. En este caso no es totalmente cero porque la cámara debería estar en el piso, pero se ve el personaje. Y nos damos cuenta que la cámara está bastante baja porque se ve la silla. Digamos, esta parte de adelante, fuera de foco, es una silla que está en el jardín. Vamos con la imagen siguiente. Acá de nuevo volvemos a optar por un ángulo cero, pero en este caso, ¿cómo tengo que medir la posición de la cámara? En general se mide, si es un plano americano como este, un intermedio entre... Yo obviamente siento que ya con los años que tengo y la cantidad de películas que filmé, me doy cuenta inmediatamente. Es como que yo ya veo la Matrix, yo sé dónde va la cámara y sé específicamente. De hecho, miro el lugar donde voy a filmar y ya le digo, bueno, la cámara a la altura de mi esternón o la cámara a la altura de mi cintura, yo ya me doy cuenta. ¿Por qué? Porque miro y digo, bueno, en un plano general donde están estos 6, 7 personajes y yo sé que tengo que salir de las rodillas a la cabeza, ¿cuál es el punto específico de la cámara? Yo sé que es la mitad. En este caso la cámara estoy seguro que está más o menos a la altura de los hombros de los personajes o un poco más abajo también. Entonces capto todo desde ese punto de vista. El plano siguiente es un ejemplo de lo complicado que ves a veces esta cosa del espejo. Vieron que a veces yo digo, bueno, plano contra plano en espejo. A veces te volvés loco, pues yo diseñé este plano, dije me gusta este plano para el cazador, donde están charlando de una forma natural, en el parque, tirados, hasta ese punto estaba todo bien, pero después me tenía que cerrar. Entonces dije, bueno, ¿y ahora cómo cuento en espejo dos primeros planos de estos personajes que no están acostados, que están en diferente posición? Un quilombo. Bueno, acá lo que tuve que hacer primero es diseñar el primero. Vamos a ver el primer plano.
que es el personaje, la foto siguiente es el personaje, elijo al protagonista, decido filmarlo un poco arriba y tengo esta sensación de, bueno, para que funcione, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué me tengo que agarrar? ¿Tengo que ponerme a mitad de los dos? O sea, ¿cuál es la lógica? Y decidí esta lógica. Bueno, no tengo los ojos del personaje protagonista, no es tan importante dónde mira, sino ya lo conozco, le veo, me gustaba mucho aparte justamente las cejas de él. Entonces, una vez que diseño ese plano, sí copio más o menos la angulación para encontrar el siguiente. Pero si uno se pone a pensar, claro, es complicado, porque está uno acostado y el otro, o sea, no es algo simple. Bueno, a veces pasa esto en el cine, a veces el cine viene como a romperte un poco la cabeza y tenés que ver cómo diseño esto para que funcione. De hecho, el director de fotografía en este caso también me peleaba un poco y me decía, pero vos, ¿cómo vas a mirarlo así de arriba? ¿Como qué lógica? Y yo digo, bueno, déjame pensar, es que necesito que hable con el otro y necesito que los dos planos se parezcan, por así decirlo. Y si uno se lo pone a pensar, es verdad que son bastante parecidos. Bueno, vamos a pasar a la última. Vamos a pasar a ejes. No vamos a llegar a hablar de sonido casi hoy. Vamos a tener que pasar al sonido muy por arriba. Ejes tiene que ver con cómo hacer que me da la sensación de que esta clase va a ser solo de foto. Pero bueno, tengo que ver. Voy a tratar de explicar esto rápido. El eje tiene que ver con que los personajes, para que haya un relato, se tienen que mirar. Para que se miren, acá se ve claramente, imagínense que el cuadrado de abajo corresponde al personaje rubio rapado y el cuadrado de arriba corresponde al otro, entonces claramente yo tengo la cámara de un lado del eje. Fíjense que pongo una línea y lo muevo. Pero a veces pasa que uno está filmando y yo hago el primer plano, el de abajo, y después cuando quiero hacer el de arriba no me gusta el fondo, no me gusta la pared, no sé qué, me perdí, seguí filmando, no hago la fotonovela que les recomendé, entonces en un momento sin querer muevo la cámara, paso la línea esa sin querer, porque estoy diseñando el plano, porque me olvidé con qué va a pegar. Como que a veces uno no está tan pendiente de con qué va a pegar esto. Y si vemos la imagen siguiente, si yo paso la cámara al otro lado, lo que pasa es que hay un error de mirada. Ellos no se miran. Si dos personajes están así en una película, uno piensa que están sentados uno al lado del otro hablando con otra persona. Entonces, obviamente hay muchas películas que se filman así y muchos directores rompen las reglas para filmar y contar así, no es que no se puede. Pero es verdad que se vuelve confuso, los personajes ya no están tan conectados, no se miran entre sí. De hecho, en un cine como el mío, donde la mirada es muy importante, es importante que los personajes se miren. Vamos a ver el otro ejemplo, que este es mucho más clásico para entender, tiene que ver con, imaginémonos que primero se filmó el auto de abajo. El auto avanza por la nieve y al rato sigue avanzando, pero se hizo más de noche. La segunda imagen la generé con ChatGPT, la original es la de abajo, pero fíjense que lo mismo. La línea de eje en este caso es la ruta, el auto avanza para el mismo lado y yo permanezco con la cámara siempre del mismo lado, del lado de la persona que no maneja, por así decirlo. Pero si yo llego a un lugar y digo, uy, no, me gusta este plano nocturno, pero en este caso me gusta porque hay un puente, no sé qué, y paso la calle, fíjense lo que pasa. Si yo cruzo la línea de eje y la paso la cámara para el otro lado, lo que ve el espectador en realidad con la imagen siguiente es que el auto está volviendo. Entonces ahí sí te arruina un poco el relato, porque vos estás viendo una película, el personaje se escapa, no sé qué, se sube a un auto, va por la nieve, y si el plano siguiente vemos esto, que justamente la cámara se equivocó, rompió el eje y se fue del otro lado, lo que siente el espectador es que el auto vuelve. Esto del eje es muy complicado, en cada rodaje que yo tengo, siempre saquemos esta imagen, siempre que hago una película, está el tema este de cómo es este tema de los ejes. Siempre me preguntan, che, ¿qué onda con los ejes? ¿Cómo funcionan? Y muchas veces me pongo como a dar clases en medio de rodaje. Yo me pasa lo mismo que antes, es como la Matrix. Yo siento que no tengo problemas de eje. Yo ya me doy cuenta, voy filmando y no tengo ninguna duda. A lo sumo dudo un poco cuando son 6 personas en una mesa redonda y todos hablan entre sí y todas las miradas tienen que coordinar. Pero es verdad que hay que estar muy atento, porque si le pifias un poco, el relato a veces se puede romper si uno no es cuidadoso. Bueno, voy a contar una anécdota. La otra vez vi en un TikTok un pibe que decía frente al sol, ¿no? Ponía la mano así y decía, ¿querés ver la mejor luz para hacerte una toma? Entonces iba girando con respecto al sol y en un momento el sol le daba perfecto en la mano y es como que te daba el tip de cómo hacer para que elegir la mejor luz para filmar. Y yo por dentro me reía porque decía, claro, es muy inocente pensar que eso funciona así. Si sabes un poco de cine, sabes que de hecho es nada que ver con eso. No somos un producto. Si esto fuese un producto, un teléfono, una botella, algo que hay que mostrar,
obviamente decidís que el sol te dé de frente. Pero en las personas no funciona así y de hecho muchas veces es mucho más lindo para lo cinematográfico que el sol esté atrás, que la luz no dé directa. Así que lo que vamos a ver un poco es las imágenes que tengo de dónde viene la luz artificial o la luz real. En este caso tenemos una luz de costado, el personaje está... Bueno, acá ven que cambió el ángulo y la lente, obviamente es una lente, como decíamos antes, bien chica, 18-24. La luz puede ser natural o artificial. La verdad que podría ser que esta parte de la cara esté iluminada con algo artificial, pero bueno, la luz supuestamente es luz que viene de afuera y tiene una especie de contraste. Tiene un nombre esto porque lo tuve que buscar un poco los nombres. Esto se llamaría lo que es alto contraste, o sea, de un lado mucha luz, sea del sol o sea artificial, y del otro lado bastante oscuridad. La siguiente es esta que yo decía que el pibe está equivocado con lo de la mano, porque justamente acá tenés el sol atrás o la luz atrás. El contraluz en cine es muy hermoso porque dibuja mucho esto que hace con los pelos. Al revés de lo que uno pensaría, que lo que te conviene es que al actor lo sientes con el sol en la cara, no, al revés. De hecho, hablando del sol, en general, en lo que es la luz del día o de afuera, hay horas como prohibidas. Cuando el sol está en un ángulo muy alto y te hace como si fuese ojos de panda, no está bueno. Lo ideal es filmar hasta las 11 de la mañana y después de las 3, 4 de la tarde, porque si no el sol se vuelve muy duro de arriba, no funciona. Lo mejor es, fíjense que hay un montón de películas, de hecho, que sentís que todo el día el sol siempre está como en el horizonte, y decís, ¿cómo puede ser? Al final el sol nunca estuvo arriba. Bueno, no, se elige ese sol porque le hace una textura más linda, una luz más bella. Otra forma es con el fuego, que es la imagen siguiente. Bueno, ni tengo que explicar, cuando hay muy poca luz, o seguramente acá hay luz artificial, como hablamos en la otra clase, como una especie de falsa luz de luna, y el fuego como iluminador. El siguiente también la vimos en otra clase, por eso lo voy a pasar por encima, que es la luz artificial generando la luz de la luna. Esto es Stranger Things. Fíjense que la luz de fondo no supone que sea luz que venga a un lugar, sino que da esta sensación del terror de que estamos en absoluta oscura, por eso ellos tienen linterna, pero bueno, claramente hay un punto de luz artificial. La siguiente también es la idea de la luna, de que se crea la luz por la luz que viene de la luna, y de hecho está de contra, por eso hace ese dibujo en la nariz. La luz está atrás del actor, como atrás y arriba y no adelante. La imagen siguiente es luz artificial directa, que eso ya está. Esto se puso adentro de un baño, luz, no hay nada que ver con el sol, se iluminó con focos. Ojalá se pudiese dar una clase entera de luz, porque no es algo fácil, pero es más o menos por encima le estoy contando qué formas tenemos de iluminar. Imagínense que hay gente que hace carreras de 3-4 años sobre iluminación para cine. Hoy lo estamos viendo en una hora, obviamente es muy difícil, ni siquiera en una hora, en un ratito. El plano siguiente es luz de abajo, que suele ser bastante tétrica, o para el terror, o como que le da el fuego, lo que sea. Fíjense que el foco de luz está bastante de abajo y le da esa cosa como fuerte al personaje. O de arriba, que es la clásica, bueno, estoy encerrado en una habitación, hay un foquito de luz único que me da, es como le genera también otra cosa. La siguiente es la luz de contorno, que es cuando dibuja con luz, lo mismo que decíamos antes, en vez de luz de sol, en este caso luz artificial, dibuja el contorno del personaje. La siguiente es luz de costado, en este caso ya creo que es natural, el sol entra por uno de los costados, ilumina mucho más. No llega a ser como la primera imagen que mostramos, no es un alto contraste porque no tiene tanta oscuridad en un lado de la cara, pero bueno, se eligió iluminar de un costado. Todo esto supuestamente no es trabajo del director, sino que es trabajo del director de fotografía y que decidirá o te dará propuestas, pero bueno, obviamente saber mucho de luz es importante. Y nos queda la luz de sol directa, que puede ser falsa o verdadera. ¿Se acuerdan que hablamos que el sol puede ser falso, puede estar ubicado ahí de forma falsa? En mi película El Cazador hay un plano donde está entrando el sol por la ventana y obviamente el sol no lo puedes controlar. Entonces el sol ese no es el sol en realidad. Es un foco que entra por la ventana, que lo tenés constante, puedes filmar 6-7 horas, total el sol nunca se movió, generás un falso sol. En este caso no lo sé, probablemente sea un falso sol porque se nota que es una producción de Hollywood con mucha plata, pero bueno, la luz está entrando y le da directamente en la cara. La otra forma es la luz de sol indirecta, fíjense que pega sobre los muebles, lo mismo. Puede ser el sol real, yo no creo porque el sol se mueve a mucha velocidad y cuando tienen que filmar esta escena seguramente tienen que controlar la luz. Pero el sol se nota que da dentro de la casa, pero no le da directamente a los personajes. Ella está iluminada más que nada por el reflejo. Toda la luz que entra... ¿Se acuerdan que en la otra clase hablé que casi toda una película se podría resolver con el sol o la luna? Bueno, acá en este caso uno podría pensar que solo se iluminó este sol verdadero o falso, no lo sabemos, suponiendo que es falso,
la luz esa rebota por todos lados y es luz suficiente para ella. La siguiente es una luz de tubo que se usa mucho en los videoclips porque es una luz linda. La luz de tubo, que uno pensaría que en el mundo real es aburrida y de oficina, es una luz muy linda, como muy lavada. También la usan para los videoclips porque a los personajes le saca como las arrugas, le saca todo. No es dura como esta que me está dando a mí, sino que limpia un poco todo, da una especie de efecto como esponjoso, como algodonado, por así decirlo. La siguiente es la luz de atrás, que ya la vimos antes. En vez de ser la luna, en este caso se nota que es un foco que le da el atrás. Los objetos en plano, que es la siguiente, que es cuando la luz viene de un lugar que nosotros vemos donde está específicamente. Fíjense que el fondo seguramente está iluminado con una falsa luz de luna. Ese cuadrado, ese mueble que está al fondo, también seguramente tenga un foquito como marcando el contorno. Pero básicamente la luz viene de este aparato, por así decirlo. Que tampoco sabemos si es cierto, porque muchas veces se pone un aparato, o en las películas, por ejemplo, Indiana Jones, se ve que ellos andan con las antorchas por las cavernas, pero en realidad también hay una persona con un seguidor, ¿no? La luz de la antorcha no alcanza para filmar, entonces un seguidor sigue la línea de las antorchas. Uno se da cuenta de eso porque sabe mucho de cine y cuando ves la película te reís como de la magia de que tener que hacer eso, ¿no? En este caso, puede ser que la luz venga solamente del velador o puede ser que haya un foco extra que esté iluminando al personaje. La siguiente es la mezcla de luz. Tiene que ver con que, bueno, obviamente viene luz de todos lados, una cuestión poética, una cuestión para contar el relato. Fíjense que tiene de hecho verde en la cara, verde en el cuello, violeta en un cachete, en el fondo iluminado por todos lados. Bueno, es una forma linda de iluminar una situación. Después tenemos dos nublados, que es el nublado total, que hace que la luz no sea tan dura, que sea bastante blanda. El seminublado, que esto casi que tiene que ver con que uno está con suerte, ¿no? Porque acá uno no puede controlar el clima, pero bueno, le da esa sensación de este efecto que se ve en la imagen. Y las últimas dos formas de iluminar es una que mostré el otro día. Estoy haciendo unos reels cortitos en Instagram y estoy hablando de foto. Yo lo usé bastante esto en mis películas, el final de Taekwondo o esa escena en Perro Perro, donde los personajes directamente no tienen luz. Simplemente lo que se hace es iluminar el fondo y ellos están en contorno, su silueta dibujados sobre el fondo. Acá están corriendo, puede ser que esta escena sea bastante rápida, pero si ellos dos estuviesen parados hablando, uno podría tener una escena entera de 5 minutos, no necesitas verlos. Yo siempre hablo de eso también en las películas. Uno no necesita ver a los personajes para saber cómo son. Ya cuando 2, 3 veces, 4 veces le viste la cara, a veces ver los contornos, verlos fuera de foco, verlos acostados, uno se imagina igual cuál es la emoción, qué cara tiene. No todo en el cine es como contar específicamente esa cara. Y la última es luz de velas, que toda la película Amadeus, esto no creo que no es de Amadeus, pero toda la película Amadeus se filmó con velas, realmente con luz de velas. Hay una anécdota muy famosa que cuando le prestaron el teatro para hacer a Milo Forman la película, la persona que lo prestó, autorizó todo y después se dio cuenta que era un delirio, pues nunca se imaginó que iban a iluminar un teatro completamente de madera, creo que era en Viena, con velas, porque hay un accidente y arruinás un monumento histórico para siempre, digamos, no tiene arreglo eso. Y bueno, y ahora vamos a ir un poco lo que queda de clase. Tendría que, mira, vamos a hacer una cosa. Sé que esta clase se llama sonido y fotografía, pero bueno, lamentablemente voy a hacer algún tipo de invento, voy a agregar una clase más que se llame el sonido en su conjunto. Voy a ver cómo hago porque ya se me fue la hora de clase, no calculé y tampoco tiene mucho sentido ir por encima, así que vamos a hacer al revés. Nadie me obliga a hacer esto, son clases, yo dije que eran 8, serán 9, serán 10. La vida es linda, la vida está para vivirla, para seguir. Me gusta mucho esto, la gente está respondiendo muy bien, la gente está muy interesada, así que lo único que pasará es que la clase que alguien quiere escuchar de sonido, bueno, va a escuchar más de fotografía hoy. Lo siento mucho, es un poco el precio de las cosas que uno va aprendiendo. Así que bueno, vamos a cortar la clase acá. Vamos a poner de nuevo las placas finales. La placa de... No hablamos nada de sonido hoy, lo vuelvo a decir y pido disculpas, obviamente. Vamos a la placa final primero de lo que es ayudarnos a crecer, ACU. Vuelvo a repetir, ayudarnos a crecer. Si te gustó la clase, puedes comentar. El comentario puede ser, me prometieron sonido y hablaron solo de fotografía. Algún sonidista se puede enojar, lo que quieran, bueno, no importa. Denle like, suscríbanse.
es la forma de que les lleguen estas clases. Acuérdense que tengo una página que se llama www.marcoberger.com. Si entran ahí, pueden ser parte de lo que yo estoy llamando ahora mi comunidad. Creo que Acu tiene la placa, porque ahora al final en realidad me sobró un poquito de tiempo. Si vemos la placa esa donde está mi página, pueden entrar ahí y es como que les pide un mail. Miren, tengo la misma camperita que en el corto, casi la misma. Pueden dejar su mail. Ahí pueden ver todas, no mis películas, ¿no? La información de las películas, el cortometraje, el intercambio, que es este que se ve la imagen. Pueden mandar un mail y ser parte de mi comunidad y van a ver que yo estuve hablando hoy de muchas películas. Esto, si ustedes mandan un mail, nosotros les vamos a dar el secreto para ver cómo ver esas películas. Si a ustedes les gustó esta clase, pero nunca vieron una película mía, mandan un mail a este lugar y van a ver que las películas mágicamente van a aparecer en su bandeja de entrada. Bueno, y el cartelito último es la placa final, donde los invito a la próxima clase. Voy a tener que dejar sonido para inventar, en algún momento veré cómo cambio, pero por ahora se me seca la boca porque vieron que hablo que no puedo parar. La próxima clase dice: nos vemos el próximo jueves, 21 horas, clase 7, postproducción y montaje. Mi Instagram es MarcoBergerCine. Siempre son bienvenidos los seguidores en YouTube o en mi página web o en el Instagram porque me ayudan a crecer. Acuérdense que todas estas clases gratuitas estoy haciendo para después venir a manguearles una ayuda, un aporte, una donación si les gustaron las clases y yo poder seguir filmando, que me gusta mucho. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Acu, y muchas gracias a todos.